Buenas noches. Si bien las expectativas hacia este gobierno son altas, también es importante analizar los movimientos de otros actores políticos como los partidos, organizaciones sociales y económicas ante esta nueva coyuntura. ¿Qué aspectos marcan la diferencia en la gestión de este gabinete respecto a administraciones pasadas? ¿Cuáles son las prioridades? Hasta el momento lo más divulgado es el plan de control territorial e implementar las ICIES antes de los 100 días de gestión. Aunque la economía, la seguridad social y el medio ambiente también son asuntos importantes. Esta noche en 8 en punto hablaremos con un analista de los procesos políticos en el país para conocer su opinión de la coyuntura actual. Iniciamos. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterroso. Es un agrado que nos acompañen martes 27 de agosto para hablar de las acciones del gobierno y el análisis de la coyuntura política. Y es un gusto para mí recibir en este set a Dagoberto Gutiérrez, analista, docente universitario. Buenas noches, Dagoberto. Qué gusto, bienvenido. Un abrazo, Carlitos. Gracias por tomar la invitación y estar con nosotros. Le invito a que veamos la siguiente nota introductoria. La decisión más significativa y con la que la población logró percibir un cambio en la situación que vivía fue la implementación del Plan Control Territorial. Ya que es donde se concentra el mayor porcentaje de extorsiones, lo cual vendría a debilitar financieramente las estructuras. Posteriormente fue ampliado a su segunda y tercera fase. Los resultados fueron bien vistos por diferentes sectores del país. Yo aplaudo la idea de buscar formas diferentes de atender y de combatir este flagelo a la sociedad. El segundo anuncio que generó polémica fue cuando el presidente de la República se comprometió a crear las ICIES antes de sus primeros 100 días de gobierno. No es que en los 100 días vamos a lanzar el proyecto o que en los 100 días vamos a enviar el documento a la Asamblea Legislativa. No, en los 100 días va a empezar a funcionar las ICIES. Las demás fases que pueden venir van a ser para fortalecer las ICIES. En los últimos días, los veteranos de guerra anunciaron una serie de protestas contra el Ejecutivo que acusan de no estar cumpliendo con los beneficios que les corresponde por ley. Aquí no andamos con fines políticos y nadie nos ha pagado también, como dijeron, que lo habían pagado a $30. Aquí nadie anda pagado, ¿va, señores? No. Aquí andamos por defender nuestros derechos. Incluso recibieron el apoyo del partido FMLN, que significó el despido de algunos familiares y amigos del secretario general de dicho partido, Óscar Ortiz. Para 8 en punto, Alonso Castillo. Muy bien, muchos temas que tenemos que platicar con nuestro invitado esta noche, Dagoberto, y hay expectativas, ya nos estaban llegando algunas preguntas, las vamos a hacer en el transcurso de este espacio de entrevista, pero para iniciar un poco, Dagoberto, ¿cuáles son los puntos claves que desde su perspectiva marcarían la diferencia entre el gobierno de Nayib Bukele con los de Arena y el FMLN? Es una pregunta muy importante, porque estamos hablando de las diferencias. No estamos hablando de los aspectos que hacen distinto a un gobierno de otro gobierno. Porque por naturaleza un gobierno es distinto a otro. Porque hay otro presidente, claro, otro gabinete. Pero la clave es la diferencia. La diferencia es el primer momento de la contradicción. Pero la contradicción es mucho más profundo que la diferencia. Pero trabajemos las diferencias. A ver. Uno, este gobierno se levanta independientemente del juego de los partidos políticos. Dos, este gobierno se levanta sobre la base del rechazo y la condena del pueblo a los dos partidos políticos dominantes hasta ese momento, el FMLN y Arena. Tres, este gobierno se levanta fuera de las connotaciones de izquierda o de derecha, que es lo que se llama centrismo figurado. Porque en estas circunstancias históricas, la derecha es una figura con descrédito. Y la derecha de izquierda, representada por el FMLN, también tiene descrédito. 4. Este gobierno se levanta sin un proyecto político definido hasta ahora.
Y eso me llama la atención, perdón que retenga en el cuarto porque mencionó otros, pero sí. ¿qué marca esto que un proyecto político todavía en definición? Es que esto tiene que ver con la característica del centrismo figurado. A ver, ¿qué significa eso? En el centrismo figurado hay una sociedad en donde los proyectos de derecha y las figuras de derecha totalmente desprestigiados. Y las figuras y los proyectos de izquierda también, en este caso representados por un partido neoliberal como el FMLN. Entonces, para avanzar en esos mares, se trata de un proyecto que ante los ojos del pueblo no aparezca ni de derecha ni de izquierda. Y esto significa que afecta el programa. Y esto se convierte luego en un punto que no es de fortaleza. ¿Qué definiría de manera sistemática y sustantiva, Dagoberto, que este nuevo gobierno ejerza su trabajo o gobierne en función de los de abajo y no de los de arriba? Pregunta fundamental. Porque vos decís, ¿qué es lo que define que este gobierno de manera sistemática y sustantiva? Primero, ¿qué es lo que define que este gobierno de manera sustantiva trabaje para los de abajo y no para los de arriba? De manera sustantiva. Luego vemos lo sistemático. Okay. Esto tiene que ver con la estructura clasista del gobierno. El equipo dirigente del movimiento Nuevas Ideas pertenece a la pequeña burguesía empresarial. Pequeña burguesía empresarial. Yo, de manera clasista, soy pequeña burguesía intelectual. Vos sos pequeña burguesía intelectual. Esto quiere decir que la pequeña burguesía, en tanto capa social, se mueve en su relación con la burguesía que está arriba y con el pueblo que está abajo. Sustantivamente, ¿qué es lo que determina el compromiso de este gobierno? ¿Con quiénes se compromete el gobierno? Y eso todavía está pendiente. Por eso es que el pueblo, sabio, maravilloso pueblo, deposita en el gobierno esperanzas. De las esperanzas nacen las expectativas. Y de las expectativas nacen la confianza. Eso está pendiente todavía. ¿Con quién gobierna? Hay criterios para hacerlo. ¿Qué podemos ver? 2 meses es poco, quizás, Dagoberto, pero podemos tener algún escenario de con quién gobierna. Usted menciona, eso es fundamental porque establece alianzas y relaciones políticas. Para usted, ¿quiénes son esos agentes? Eso que has planteado es clave, porque todo gobierno es el reino de la parcialidad. Todo gobierno es el reino de la parcialidad. Cuando dicen, yo soy el presidente de todos los salvadoreños, esa es una ofensa intelectual. No. Porque nadie gobierna para todos. Aunque todos los gobiernos gobiernan con todos. Pero no para todos. El tema fundamental es ¿de quién soy gobierno? Y esto tiene que ver con la definición sobre cuáles son los intereses que yo defiendo. ¿Cuáles? Esto es lo que define al ser humano en la vida en sociedad. En ocasiones yo no defiendo los intereses de mi clase. No. Yo soy pequeña burguesía. Si yo defiendo los intereses de la burguesía, traiciono a mi clase. Si yo defiendo los intereses del pueblo, también. También. Ahora bien, este es el fondo de las decisiones políticas. De las decisiones políticas.
Porque yo como pequeña burguesía no soy ni clase social, soy capa social. Y la clave es mi definición. ¿Con quiénes voy a gobernar? Es decir, ¿cuáles son los intereses que yo voy a defender desde el gobierno? Este es el punto. Ahora, ¿y gobierno con todo? Sí, porque las leyes, por ejemplo, son para todos. Pero mira la fineza de esa definición. Tengo que hacer la primera pausa, Dagoberto. Hay varios elementos interesantes que usted ha planteado. Ya me surgieron otra serie de preguntas, pero también hay comentarios de los amigos y amigas que los vamos a ir desarrollando en el transcurso de la plática. ¿Cómo no? Volvemos de minutos. Una mención importante: si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos platicando entonces con Dagoberto Gutiérrez, analista y docente universitario, de varios aspectos de la coyuntura política. Una de las preguntas que recién empezaba el programa y llegó, Dagoberto, y se conecta con una que también quería formularle a usted, es sobre las ICIES. El presidente de la República ha mencionado que antes de los 100 días se va a echar a andar las ICIES, pero la pregunta aquí es: ¿usted considera que esta comisión debe depender directamente del gobierno? ¿La lucha contra la corrupción y contra la impunidad debe depender desde el órgano ejecutivo y debe investigarlo? Yo entiendo que la filosofía política de una comisión de esa naturaleza es que sea una comisión auxiliar con alto nivel científico y técnico para investigar. Una comisión de Naciones Unidas, que no dependa del gobierno, ni sea del gobierno, que no altere, además no puede alterar las reglas del juego, que están en la Constitución. La Fiscalía y el fiscal es el que tiene la dirección de la investigación del delito. Pero esta comisión de alto nivel técnico prepara la investigación y le pone el folder al fiscal en el escritorio. Y depende en definitiva del fiscal si lleva eso o no a los tribunales. Este es justamente el punto. Así ha funcionado en otras partes. Y los que piensan que puede ser un equipo para que investigue parcialmente tienen una preocupación que tiene sustento. Ahora bien, unas ICIES tiene un problema de fondo. Y es que una cosa es el corrupto y otra cosa es la corrupción. ¿Las ICIES tiene condiciones para investigar la corrupción? No. Las ICIES tiene condiciones para investigar al corrupto. Aclaro esto. Normalmente la figura de la corrupción se refiere a la naturaleza humana. El ser humano es el corrupto. Y esta corrupción está referida a la relación de las personas con las cosas. Esa es la filosofía que aparece en el artículo 240 de la Constitución, referida al funcionario. Pero la esencia de la figura no son las cosas, sino es el poder. La Constitución dice: el funcionario es delegado del pueblo. ¿Qué significa la figura delegado? El delegado es el que ejerce un poder que no le pertenece, sino un poder que viene del pueblo. Muy bien. ¿Cuándo aparece la corrupción? Cuando ese funcionario ejerce ese poder como si fuera de él. ¿Ves el fondo del problema? Ahora, unas ICIES ¿tiene posibilidades y capacidades para entrar a este punto? No. Las ICIES apenas trabaja con el corrupto, pero no toca la corrupción. Es decir, hablar de las estructuras. ¿Y eso significaría trastocar intereses económicos, políticos? Por supuesto, Carlitos. La estructura.
Y ocurre que la estructura es la parte fundamental y permanente de un sistema. La estructura es como la rama de un árbol. La CICIG no entra a eso, no se mete a eso. Es decir, tiene límites. Ahora, yo no entiendo eso de los 100 días, ni más días, no sé qué es. Y no sé si Nayib está pensando que en los 100 días eso va a caminar, a saber. Pero lo que yo sí entiendo es que eso ha de llegar a la Asamblea Legislativa en un determinado momento. Porque si eso toma la forma de un tratado, tiene que ir a la Asamblea Legislativa. Claro. Y entiendo que eso despierta muchas perturbaciones en el país. Otro de los asuntos que es relevante escucharle de Dagoberto, porque se ha mencionado las posturas de oposición, han puesto sobre la mesa que el presidente de la República debe presentar su declaración patrimonial. Al 22 de agosto no ha sido presentada la sección de probidad. Se espera un poco que marque el ejemplo. ¿Cómo lee usted este tema? Partiendo de que uno de los temas y análisis es la lucha contra la corrupción y la agenda, en este caso, de la transparencia, pues este puede ser un momento para mostrarlo con el ejemplo. Claro. Y si me estás oyendo, Nayib, presenta eso lo más rápidamente posible. Vos y tus funcionarios y todos los que tienen que presentarlo. De eso no hay que hacer ninguna dificultad y ningún problema. No. Ojo, no tiene para el régimen político del país ninguna relevancia. Es impresionante. Es impresionante. Porque la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia es débil, increíblemente débil. La Constitución dice que la Corte Suprema de Justicia tendrá la posibilidad de comprobar la veracidad de las declaraciones de los funcionarios, las que brinden en probidad. Fíjate que no dice que deberá hacerlo. Increíble. Sino dice, tendrá las facultades para hacerlo. Es discrecional de la Corte Suprema de Justicia, aun cuando es una cosa elementalísima, que se compruebe la veracidad. Eso es cierto. Pero presenta tu declaración rápida para resolver este nudo pequeño que puede hacerse grande. Otro de los temas, Dagoberto, que me gustaría escuchar su análisis es el tema de la seguridad pública. El plan de control territorial implica más despliegue de las Fuerzas Armadas en trabajo conjunto con la policía. Para usted, ¿eso es reforzar la militarización de la seguridad pública? Es importante esto porque, por las razones que fuere, el gobierno tomó en un primer momento y en una primera línea el abordaje de la guerra social. La guerra social, conviene explicarlo, nació en los momentos en que estábamos los guerrilleros del FMLN negociando el fin de la guerra de una manera político-militar. Y luego vino una negociación secreta entre parte de los mandos guerrilleros y parte de la cúpula oligárquica. En esas negociaciones se acordó un proyecto neoliberal para el país. Eso dejó afuera del mercado, afuera de la economía, de la educación, del trabajo, a miles de muchachos y muchachas de este país. Y ahí empezó esa guerra social, que en un primer momento adoptó la forma de maras. En un primer momento. 10 años después desaparecen las maras y se convierten en pandillas. Y hoy son una fuerza política, militar, económica e ideológica neoliberal. ¿Cómo las debe de enfrentar el gobierno? ¿Considera usted que con más expresiones militares es una manera adecuada para confrontar? Muy importante esa pregunta, porque el corazón del abordaje de la guerra social es político.
El primer punto que todo gobierno inteligente ha de hacer es recuperar al Estado. Ese es lo primero, porque la pandilla ocupa hoy el territorio. Es que no hay Estado, porque en la filosofía neoliberal el Estado se fugó. Entonces, lo primero es lo político. El gobierno ha de llevar al territorio del país salud, trabajo, bienestar, etcétera. Esa es la punta de lanza. Lo militar es cirugía, no es el corazón, porque si alguien tiene un fusil, el otro también. Y entonces la pandilla son miles y miles y miles y miles de muchachos y muchachas que se incorporan todos los días a ese ejército. ¿Y cómo? ¿Y qué le ofrece el poder político a los muchachos y muchachas en nuestro país? ¿Qué futuro les ofrece? O se van para los Estados Unidos o se hacen pandilleros. Ese es el punto. Por eso es la cabeza política y la solución política. Y una última cosa, en este momento la parte más visible del gobierno Bukele es el trabajo de Rogelio Rivas. En ese terreno, ojo, que no está ni definido ni suficientemente avanzado, pero tenés cuentas pendientes como gobierno en el terreno de salud, educación y ambiental. No se te olvide, Nayib, hay que formar una comisión de notables para que empiecen ya a estudiar la situación del río Lempa y todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Tengo que hacer la pausa, Dagoberto. Al regresar ampliamos estos temas, pero también su lectura de los partidos políticos. Volvemos. Seguimos hablando de las acciones de gobierno y la coyuntura política con Dagoberto Gutiérrez, analista y docente universitario. Otro de los temas que quiero aprovechar para su análisis y para la audiencia, Dagoberto, es los partidos políticos. Arena y FMLN recién tienen nuevas dirigencias, pero la pregunta que muchas personas seguro se hacen es, ¿estos partidos ya están en la unidad de cuidados intensivos? ¿Podrían salir de esa unidad? Esta es una pregunta muy importante porque cuando termina la guerra civil, se hace un diseño político en donde hay un acuerdo entre Arena y el recién nacido partido FMLN, que es diferente al FMLN guerrillero, que murió cuando terminó la guerra civil. Ese diseño, repito, tuvo a su base económicamente el neoliberalismo y políticamente un diseño parecido a la democracia burguesa, en donde la base eran los partidos políticos. En 1983, en la Constitución de ese año, se incorporó el artículo 85, que estableció que el sistema político es pluralista y se expresa a través de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Punto. Mira qué texto. Entonces, los partidos políticos se convirtieron en los dueños del aparato del Estado. Bueno, es la lógica de la democracia burguesa. 30 años después de ese diseño, los partidos políticos se hunden. Electoralmente, en las elecciones de febrero de este año, se hunde Arena y el FMLN. Pero antes, los partidos habían sucumbido por una razón estructural.
Y es que el neoliberalismo aplasta al Estado. Los partidos políticos son instrumento del Estado. Instrumento del Estado. Por eso es que el Estado les paga para que hagan su trabajo. Y nosotros, los ciudadanos que vamos a votar, al mismo tiempo que votamos por un partido, le pagamos. No hay que olvidar esto. Vos le das el voto a un partido y le das $5 cuando la elección es para presidente. Bueno, estos partidos se hicieron empresas. Dejaron de hacer política, como lo indica su nombre y su naturaleza, y empezaron a hacer negocios. Cuando empezaron a hacer negocios, dejaron de ser organizaciones políticas. Y ese es el drama que está a la base de el total desprestigio de los políticos actuales. Para los partidos políticos, los problemas de la gente no son sus problemas. Los partidos políticos dan la impresión que han nacido, han vivido y han morido en la Asamblea Legislativa. Y todo es la Asamblea Legislativa. Y los problemas del ambiente, los problemas del agua, los problemas del trabajo, eso no existe. Lo planteo de esta manera, Dagoberto. Entonces, Arena y el FMLN básicamente son empresas que están en quiebra. ¿Lo podríamos decir así? Bueno, o tienen margen de recomposición? Arena y el FMLN murieron políticamente. Murieron políticamente en febrero de este año. ¿Tan así? Sí, pero no murieron electoralmente. Se trata de dos universos diferentes. Hay organizaciones políticas que mueren políticamente. Te voy a poner un ejemplo. El Partido de Conciliación Nacional durante muchos años fue el partido de los militares, pero en el marco del golpe de 1979 todo eso se trastocó y se rompió de octubre de 1979. El Partido de Conciliación Nacional murió políticamente, pero no electoralmente. Y ahí están, siguen participando en elecciones. Arena y el FMLN tendrán condiciones para seguir participando en elecciones, pero ya no expresan más opción política. Y en el caso de Arena, Carlitos, ni la oligarquía. Arena nació como un partido de la pequeña burguesía, pero la oligarquía lo capturó por décadas. Pero ya hoy, en este momento, ya no. La oligarquía y elementos de la burguesía oligárquica, como Ricardo Poma, por ejemplo, ya no. Lo mismo el FMLN. Esa es la muerte política, pero no muerte electoral. Le planteo otro binomio, Dagoberto. Nuevas Ideas y Gana. ¿Puede haber conflicto para las elecciones del 2021 por zonas y por territorios? Gana es un partido político. Nuevas Ideas es un movimiento político y un partido político con existencia legal, pero todavía sin existencia política. Eso está pendiente de ser construido, tanto como movimiento político como partido político. Por eso es que esa relación con Gana es todavía algo pendiente. Ojo, ojo, en la medida en que se acerque 2021, todo eso va a revivir, así como reviven las llanuras desérticas después de que les caen las primeras tormentas. Pueden venir tormentas entonces en esa relación. Pueden venir tormentas en esa relación entre Gana y Nuevas Ideas. Por supuesto. Usted me ha mencionado varias veces que hay asuntos pendientes en el caso de Nuevas Ideas. ¿Quiénes asumen entonces en este caso la construcción de la estrategia política de ese partido? Fíjate que la gente de Nuevas Ideas pertenecen a un movimiento político, pero la gente tiene cabeza de partido político.
Esto tiene que ver con la forma como se entiende la política y lo político en el mundo de hoy. Porque una preocupación de la gente es ¿quién va a ser candidato a alcalde? ¿Y quién va a ser candidato a diputado? ¿Quién va a ser candidato a regidor en las alcaldías? Esa es la gran preocupación. Esa no es la preocupación de un movimiento político. No, pero sí de un partido político. Eso está allí. Ahora, vos has hecho una pregunta lúcida. ¿Y quiénes van a organizar nuevas ideas? Es que esa es justamente la pregunta, porque nuevas ideas durante la campaña electoral fue un estado de ánimo. Ojo, eso es muy importante. Uno necesita ánimo para emprender cualquier cosa, pero todavía está pendiente la filosofía política de eso, el proyecto de eso. Porque si el proyecto es simplemente ganar las votaciones, eso tiene pies de barro. ¿Se puede convertir en los partidos actuales? En los partidos actuales a corto plazo. Ahora, ¿quién organiza nuevas ideas? Es una gran preocupación, debiera serlo de los dirigentes de este gobierno. Porque los dirigentes de nuevas ideas son también los dirigentes del gobierno. Y ahí tenés un gran problema. La forma brillante de resolver esto es que el dirigente de un movimiento político no debe estar en el gobierno. Debe saber cómo se vive abajo y qué piensa la gente de vos, de la gestión pública que vos estás haciendo. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar pues vamos a retomar las preguntas y comentarios que los amigos y amigas han hecho a través de nuestras redes sociales. Agradecemos a las personas que nos sintonizan a través de la transmisión de Facebook Live del canal 33 y a través del Twitter. Volvemos. Último bloque de esta entrevista que tenemos con Dagoberto Gutiérrez, analista político, docente universitario. En este momento pido a producción nos puede poner en pantalla algunas de las preguntas que han llegado a través de la transmisión del Facebook Live del Canal 33 y a través de Twitter. Por ejemplo, Oscar López, ¿cuál es la opinión del señor Dagoberto en referencia a la resolución de la Corte Suprema de Justicia de no haber encontrado indicios de enriquecimiento ilícito por parte del expresidente Salvador Sánchez Serén? Pero luego también otra pregunta. Por favor, pregúntele a Dagoberto, ¿cuál es la ideología del presidente Bukele? Esa es una de las interrogantes que ha llegado. Saludos, don Dagoberto, desde Los Ángeles. Tomás Quevedo, la idea de Bukele es terminar con la delincuencia y hacer justicia con los políticos contra los políticos corruptos. Veamos, entiendo un poco a lo que se refiere. Bueno, saludos también, que está pendiente del programa desde Washington, D.C. Ana Campos, don Dago, ¿por qué no? Si hoy se evidencia el miedo de los funcionarios corruptos, sin duda solo una CICIES puede impulsar al pueblo a exigir una limpia en la estructura de los tres poderes, menciona Ana Campos. Francisco, interesante este análisis, saludos desde Houston. Naida Acevedo, siempre es un gusto escuchar a Dago. Saludos a ambos, gracias Naida por estar a la expectativa de esta entrevista. Julio César Ardón, si la aprobación de las CICIES la tiene que hacer la Asamblea Legislativa y no es aprobada, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Se siente incómodo, dice el señor Ardón. ¿Tenemos más comentarios para pasarlos? Ese es el último entonces. Bueno, varias preguntas y otras que seguirán llegando en el transcurso de estos minutos que nos restan en este último segmento, pero yo solo retomo una y luego usted puede desarrollar las otras, Dagoberto, pero la pregunta que hacen, ¿cuál es la ideología del presidente Bukele? Quiero referirme a una cosa antes. Miren, si la Asamblea Legislativa no aprueba las CICIES, eso pone a la orden del día la necesidad de que el pueblo tenga su gente en la Asamblea Legislativa. Y este es un trabajo político muy complejo.
pero se trataría de eso, justamente. Ahora, la ideología es la carne de la carne y la sangre de la sangre de cada persona. Porque la ideología es el conjunto de ideas, opiniones, hipótesis, pareceres, puntos de vista que a uno le dan una visión del mundo y de la realidad. Todos tenemos ideología y todos somos ideológicos. Eso es inevitable. Nos define ante el mundo. Es diferente a la política. Es muy diferente. En la política hay flexibilidad. En el caso de Bukele, tomando en cuenta su vida, sus relaciones, a lo que él se ha dedicado, al mundo de los negocios, al mundo empresarial, ideológicamente él es un hombre de derechas, ideológicamente. Ahora, esa persona puede alcanzar acuerdos con personas de izquierdas perfectamente. Eso es lo que se llama alianzas. La alianza es un acuerdo político con cemento político, diferente a la unidad. La unidad es un acuerdo político con cemento ideológico. Yo me uno a las personas que tienen mi misma ideología, pero la alianza no. Eso es lo que está planteado en el caso de Nayib, y eso es ideología. Uno de los aspectos que aparece y me deriva de esta interrogante también, Dagoberto, es el tema de materia económica, porque uno de los aspectos es qué tanto este gobierno debe de promover más Estado o menos Estado, porque en el fondo radica el modelo neoliberal. Si este gobierno lo va a promover o va a tener una nueva versión, o en qué condición encuentra, si para esto es unidad o alianzas. Es importante eso, porque si este gobierno se compromete con la gente de abajo, es decir, con el pueblo, que es la mayoría, ojo, y no toda la sociedad es parte del pueblo. No, para nada, para nada. Si se compromete con esa gente, no puede ser sobre la base del neoliberalismo. No pueden ser dos cosas que van a caminar juntos. Si sos neoliberal, trabajarás para los banqueros, para las grandes empresas. Si vos decidís trabajar para el pueblo y con el pueblo, entonces deberás construir otra economía que cumpla con lo que establece la Constitución. El artículo 102 de la Constitución, que manda que haya una producción de riqueza nacional y que se distribuya a la mayor parte de la población. Este es un tema de definición que está pendiente todavía. Pero no hay mucho tiempo, no hay mucho margen de maniobra para esto. No podemos decir un año o dos, probablemente sea menos tiempo que esto. Ya. Algo de esto se encuentra en la propuesta que han hecho de reforma de 12 artículos de la LACAP. Aquí la esencia que está planteada es la relación del Estado y el mercado. Porque aquí aparece el gobierno comprando al mercado. Este es un gran problema. Es lo que se llaman los proveedores. ¿Y quién establece las reglas del juego? Los proveedores, es el mercado. En la propuesta que está circulando, empieza a circular, hay un cambio de reglas del juego. Hay una centralización, pero no de las compras. No de las compras, sino en la designación de lo que llaman oferentes. Ojo, conceptualmente no son los ofertantes, que es el mercado, sino oferentes, es decir, alguien que hace una oferta
de venta al Estado, pero dentro de las reglas que el Estado le pone. Esta es una figura muy interesante, porque es el Estado regulando el mercado. Aprovecho porque me resta un par de minutos nada más, Dagoberto, y es, ya que lo menciona, que puede tener una centralización de decisiones bajo otro esquema, una pregunta que puede hacerse las personas: ¿cuál es el riesgo también que se centralicen decisiones en el órgano ejecutivo? Es que me parece que aquí estamos ante una centralización descentralizada. A ver, ¿qué significa eso? Porque se puede decir, es que en la LACAP hay una descentralización y esa descentralización es buena. Aquí se trata de compras y de ventas. De compras y de ventas. En la idea, lo que yo he leído una y otra vez, hay ciertamente una centralización, pero de los posibles proveedores. Es el Estado el que dice: estos son los que han cumplido requisitos, los que han cumplido condiciones. Bien, pero ¿y quiénes van a comprar? Es el Estado, ¿no? Las distintas instancias e instituciones del Estado. Hay una centralización en ese sentido, pero hay una descentralización en los que van a comprar. No se trata de una agencia que es la única que va a comprar. No, pero se trata de un sistema digital donde van a aparecer los que hacen las ofertas, los precios y las condiciones. Ese es el juego. Ahora, ¿hay ausencia de riesgo total de corrupción? No, pero se está obligado a ensayar una y otra vez. Dagoberto, quiero darle las gracias por haber estado con nosotros esta noche. La invitación está hecha para que nos encontremos en más oportunidades para tener su análisis y su lectura de la coyuntura política, de los procesos políticos, del ejercicio del gobierno. Gracias, Dagoberto. Un abrazo para todos y para todos. No pierdan la ocasión de tomar agua bastante. Sí, el presidente de Anda tiene un gran problema en sus manos. Ojalá vos, Benítez, que avances en esto. Estás trabajando de manera muy realista. Ya tomen agua. Ya tenemos tema pendiente. El tema del agua es otro de los asuntos que tenemos que discutir. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Será hasta mañana a las 8 en punto.